Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el fondo Fidelity Fast Global y lo vamos a comparar al MSCI World. Este es un análisis que me habéis pedido en el Club de Inversión Sensata, al cual os invito a uniros si no os habéis unido. Ahí podéis votar pues, el próximo análisis, algún fondo que queréis que haga, que analice después y muchas más cosas. Para el análisis de este fondo, además, he preparado un informe estadístico completo, el cual he publicado en el club, donde podréis ver más métricas como a lo mejor rendimientos por mes, medios, etc. y mucho más. Para este análisis empezaremos con un análisis cualitativo, donde analizaremos al gestor y su filosofía de inversión, y luego pasaremos a analizar su cartera actual. Después haremos un análisis cuantitativo donde analizaremos el rendimiento histórico, los rendimientos ajustados al riesgo, las sinergias que pueda tener con el MSCI World, si es mejor invertir en uno, en otro o en ambos, tener ambos en cartera. Es una pregunta que me hacen bastante. Y luego, para los inversores interesados, las comisiones de este fondo y el cómo invertir. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos hablando del gestor y su filosofía de inversión. Hablamos de la experiencia. Pues bueno, el gestor ha trabajado en Fidelity desde el 2006 y con anterioridad gestionó el Fidelity Global Technology Fund, fondo que por cierto tenemos también analizado en el club de inversión y en el canal. Y bueno, lo gestionó desde el 2008 hasta el 2013. Os adelanto que es un fondo que ha ido pues muy bien. Y en cuanto a educación, pues bueno, es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de Computación por la Universidad Estatal de Moscú y tiene un MBA con honores por INSEAD. En cuanto a gestor alineado, que es una métrica que a mí me gusta mucho mirar, no encontró información al respecto, ¿vale? ¿A qué me refiero con gestor alineado? Pues si el propio gestor invierte en el fondo, ¿no? Y en cuanto a informes al inversor, que también es una métrica, me parece muy importante, ¿no? Porque es lo que nos ayuda a tener convicción en nuestros inversores, es si he encontrado que el gestor pues, hace una ficha mensual disponible en su página web, ¿no? Donde pues, hace un comentario de mercado, informa sobre cambios en la cartera, etcétera. Y la filosofía de inversión que sigue este gestor es value, ¿no? De pues encontrar, los que no sepan lo que es el value investing, pues es básicamente comprar barato y vender caro. ¿Qué es comprar barato? Pues es analizar una empresa de manera fundamental, ¿no? Pues hacer un descuento de flujo de caja, viendo sus previsiones a futuro y viendo si pues la capacidad de generación de caja que tiene esa caja descontada al presente, ¿vale? Es inferior a lo que el mercado está pues poniendo en precio, ¿no? Y entonces si ese margen de seguridad es suficientemente amplio, pues se tomaría una posición alcista sobre el valor. Ahora pasamos a analizar la cartera actual. A la izquierda tenemos la cartera actual del fondo Fidelity y a la derecha la del MSCI World. En este caso, All Country World Index, incluyendo países emergentes. Podemos ver que su top 10 no tiene absolutamente nada que ver con el top 10 del MSCI All Country World Index, ¿vale? Como podemos ver, no tiene absolutamente ni una en común, creo, lo cual es, en mi opinión, bueno, ¿no? Porque desmarca al gestor, o sea, se ve a simple vista, ¿no? Que su gestión es activa. Y en cuanto a sectores, podemos ver que frente al MSCI World está sobreponderando mucho la salud con un 17,6% frente a un 10 del MSCI World, casi que duplica la exposición. En cuanto a bienes de consumo tiene un 16% frente a un 10,6 del MSCI World, otra vez casi un poquito más del 50% más de exposición. Y en cuanto a tecnología, pues está bastante infraponderado frente al MSCI World, ¿no? Con un 14, bueno, un 15% versus un 23%.
Y luego también muy curioso que está muy sobreponderado en energía, ¿vale? Con un 12% frente a un 3% del MSCI World, ¿vale? O sea, 4 veces más peso en energía que el MSCI World, ¿vale? Ahora pasamos al análisis cuantitativo. En cuanto a aquí lo que nos muestra, pues es el retorno acumulado, ¿vale? Aquí podemos ver pues, a diferentes plazos cómo lo ha estado haciendo. El acumulado pues, del fondo es un pelín inferior al del MSCI All Country World Index. Y bueno, a diferentes plazos, bueno, a 3 meses lo está haciendo mejor el fondo, a un año lo ha hecho peor, ha bajado menos 10 frente a un 4 que ha subido el All Country World Index. Y bueno, a 3 años lo ha hecho peor, pero a 5 años lo ha hecho mejor. De todas maneras, este gráfico ya sabéis que a mí no me gusta mucho porque se pueden tomar conclusiones erróneas. Al final solo es útil para el inversor que invirtió el primer día, ¿vale? Los inversores normalmente solemos invertir de forma recurrente. Por lo tanto, este gráfico que os muestro aquí es mucho más relevante, ¿no? ¿Y qué nos muestra este gráfico? Pues nos muestra el rendimiento anual a lo largo del tiempo, ¿vale? Un inversor que invirtió a finales del año 2021 hubiese obtenido un retorno del 70% más o menos si hubiese invertido hace un año, ¿no? O sea, hace un año, a finales de 2021, hubiésemos comprado el Fidelity, hubiésemos obtenido un retorno del 70%, frente a un retorno del 38% del MSCI All Country World Index. Y lo que intentamos, ¿por qué es tan útil este gráfico? ¿No? Porque nos da una idea de la consistencia que tiene este fondo a la hora de batir a su índice de referencia en términos de retorno, ¿vale? Y luego también nos ayuda un poco a entender la volatilidad, que es lo que vamos a explicar aquí. Este fondo tiene, digamos, un retorno medio del 12,7% frente a un 11,5% del MSCI All Country World Index, que podemos ver aquí, ¿no? Más o menos un 12% estaría por la línea roja esta que estoy dibujando, ¿vale? Rara vez podemos ver que un inversor a plazo de un año ha obtenido ese 12%, ¿vale? Ese 12,6%. ¿Por qué? Porque solo lo han obtenido cuando la línea negra ha cruzado la roja, ¿vale? Que en este caso, muy pocas veces de todos los días pues, que se han analizado aquí, ¿no? Entonces podemos ver que la volatilidad es bastante elevada para este fondo, ¿no? Un 17,4%, ¿vale? La volatilidad es tanto al alza como a la baja, ¿vale? O sea, sí, el fondo de media tiene un 12% de retorno, pero en un año te ha podido llegar a dar hasta un 89%, ¿no? Como fue en este caso. O sea, eso que te digan que este fondo da de media un 13, un 12 y te acabe dando un 89%, pues bueno, es una muy buena noticia, ¿no? Y bueno, eso, la volatilidad al final es la dispersión que hay entre esa media y el retorno real al plazo de un año, ¿no? Cuanto menor sea esa volatilidad, más significado estadístico tiene esa media, ¿no? Y en el caso de obtener, bueno, ya podemos ver que la volatilidad del All Country World Index es muy inferior, en un 12%. Cuando tenemos volatilidades tan elevadas es muy útil también mirar la mediana, que la mediana al final lo que hace es decirte el 50% de las veces el Fidelity te ha dado un 10,29 frente a un 10,08 al plazo de un año con el MSCI All Country World Index. Y luego también mirar retornos máximos y mínimos, ¿no? El retorno máximo que te ha dado el Fidelity en el plazo de un año es de un 89 frente a un 59 del All Country World Index, el MSCI. Y de retornos mínimos también el Fidelity te ha bajado más, ¿vale? O sea, te ha hecho un menos 36 en el plazo de un año frente a un menos 20 del All Country World Index, ¿no? Podemos ver que más o menos el ratio riesgo-beneficio es más o menos en el All Country World Index es 3:1, ¿no? En el plazo de un año lo máximo que ha ganado es un 60% y lo máximo que ha perdido es un menos 20%. Y en el Fidelity es un 90 y lo máximo que te ha perdido es un menos 36. O sea, están bastante igualados en ese término. Y luego aquí para ver la volatilidad, ¿no? Sí, porque la volatilidad aquí hemos cogido que era de media un 17, pero claro, esto fluctúa a lo largo del tiempo y si de repente hay un pico, esto puede distorsionar la métrica. Entonces este gráfico es muy útil
para visualizar si realmente el Fidelity es consistentemente más volátil que el All Country World Index, ¿no? Y en este caso podemos ver que sí, que rara vez, bueno, yo diría que nunca ha tenido menos volatilidad el Fidelity que el All Country World Index. Y este gráfico lo que nos muestra es la probabilidad de obtener un retorno superior estando invertido en el Fidelity, ¿vale? Frente a el All Country World Index, en este caso, y obviamente a diferentes plazos de inversión, ¿vale? Desde un día, estando invertido un día y salirse al día siguiente, a 10 años, ¿vale? Podemos ver que la estadística solo es favorable a partir de los 5 años, siendo muy favorable a los 10 años, ¿vale? Que más o menos cumple bastante con lo que nos dice el gestor, ¿no? Que el plazo mínimo de inversión en este fondo son 5 años. Entonces, la estadística, pues bueno, la probabilidad de obtener un retorno superior invirtiendo un periodo inferior a 5 años, pues es desfavorable. Pero a partir de 5 años ya empieza a ser muy favorable y a partir de 10 años, pues es bastante más favorable que estando invertido en el All Country World Index. Y este gráfico lo que nos muestra la probabilidad de obtener un retorno positivo, o sea, superior a 0 a diferentes plazos de inversión. Podemos ver que para ambos fondos, en el periodo analizado, pues bueno, la probabilidad es bastante favorable, ¿no? Desde un 54 en el plazo de un día hasta un 100% a 10 años, ¿vale? Sí que es verdad que de un día a, bueno, diría que a todos los periodos, la probabilidad de obtener un retorno positivo es superior en el All Country World Index que en el Fidelity. Y ahora pasamos a analizar las caídas. En cuanto a aquí lo que vemos en este gráfico son las 5 peores caídas que ha tenido el Fidelity, subrayadas, las podemos ver aquí, y sus tiempos de recuperación. La mayor caída que ha subido el Fidelity fue en el COVID, ¿vale? Y tardó 376 días en recuperarse de un menos 45%. Frente a un menos 33 del MSCI World. Ya podemos ver que esto, pues la caída máxima es superior desde pico a mínimo, ¿vale? Que podemos ver aquí que aquí hizo un máximo el fondo y luego bajó hasta aquí y tardó, bueno, hasta aquí no se recuperó, que eso fueron pues los 376 días que he mencionado. Otras métricas así más relevantes para el día a día, pues está el 5% de las peores caídas, ¿no? Digamos que el 95% de las veces el Fidelity te va a caer un 10% o menos, frente a un 6,5% o menos del All Country World Index. Y en tiempo de recuperación, pues el Fidelity, el 95% de las veces, va a tardar 162 días o menos, frente a 65 o menos del All Country World Index. O sea, el All Country World Index cae menos el 95% de las veces y también tarda pues 100 días menos en recuperarse el 95% de las veces. Y en cuanto a caídas medias, podemos ver que de media el Fidelity cae más y de mediana cae más también. Y de recuperarse de media tarda 35 días versus 22 y de mediana pues lo mismo, del 50% de las veces tarda 6 días o más en recuperarse versus 4 del MSCI All Country World Index. Y en cuanto a retornos ajustados al riesgo, aquí podemos ver el Sharpe, ¿no? Que al final, para los que no lo sepan, es rentabilidad sobre volatilidad. Lo que buscamos obviamente otra vez es que la línea negra esté consistentemente por encima de la línea gris, que en este caso sería el MSCI. Podemos ver que de media el Sharpe Ratio pues, es inferior para el Fidelity frente al All Country World Index. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada unidad de volatilidad que asume el inversor es recompensado con 0,6% unidades de retorno versus 0,76 unidades de retorno que proporciona el All Country World Index. Y bueno, aquí en términos de alfa, que podemos ver que esto es, si igualamos la beta, es un tema un poco más técnico, sensibilidades, ¿no? Asumiendo que ambos tienen la misma sensibilidad, el mismo riesgo, ¿es capaz el Fidelity de generar un exceso de retorno? Pues podemos ver que el alfa anualizado del Fidelity suele ser positivo. O sea,
podemos ver aquí que tiene un alfa del 2,12%, lo cual es bastante bueno, ¿no? Digamos que esa gestión activa se va notando por algún lado. No, o sea, lo que quiere decir el alfa también es qué porcentaje, ¿no? O sea, qué rendimiento no está siendo explicado por el rendimiento de el índice de referencia, ¿no? Porque muchas veces sí, podemos ver que un fondo sube, pero ¿por qué sube? ¿Sube porque es una buena gestión o sube porque sube el mercado? Pues el alfa lo que nos dice es precisamente eso. O sea, si tiene un alfa positivo, sube por el mercado, pero además sube por la gestión, ¿no? Entonces lo que buscamos es que esté por encima de 0, que en este caso podemos ver que consistentemente lo está a lo largo del tiempo, ¿no? Tampoco es ni un 80 ni un 70%, pero a lo mejor un 60% de las veces sí. Y bueno, sí que es verdad que ahora está teniendo una mala racha. Desde mediados del 2024 pues está generando un alfa negativo, ¿no? De más o menos el 10%, lo cual es bastante perjudicial para cualquier cartera. Y ahora aquí podemos ver el retorno rolling, bueno, la correlación, cómo va fluctuando a lo largo del tiempo. Y podemos ver que es un fondo que empezó estando muy correlacionado a su índice de referencia, pero a lo largo del tiempo esa correlación ha ido reduciéndose drásticamente, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues esto es muy positivo a la hora de diversificar una cartera, porque quiere decir que este gestor tiene una cartera que no se mueve con el mercado, ¿no? O sea, una correlación del 30% es muy baja. O sea, parece que no sea ni el índice de referencia adecuado, ¿no? Para este fondo. O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, la correlación, para que no lo sepan, va de 1 a -1, ¿no? 1 es que se mueven igual y -1 es que se mueven opuesto. Si está en más o menos por debajo de 50, 0, -50, ahí es donde se mueven de súper, o sea, aleatoriamente, ¿no? O sea, sube uno, baja el otro, suben los dos, o sea, es aleatorio, digamos, el movimiento, lo cual es bastante beneficioso para las carteras de los inversores, ¿no? Cuanto más baja sea, mejor. Y aquí lo que hacemos es el cálculo, ¿no? Cada puntito es una combinación de pesos entre el Fidelity y el All Country World Index, con el objetivo de encontrar una combinación de pesos en cartera que minimice nuestra volatilidad y maximice nuestro retorno, ¿vale? En este caso, la combinación óptima es 75% en el All Country World Index y un 25% en el Fidelity, ¿vale? Lo cual demuestra que el Fidelity a histórico, ¿vale? Utilizando pues la muestra histórica, sí que ha diversificado, nos ha añadido valor en cartera, ¿no? Si ya teníamos pues una posición en el Country World Index, diversificando, ¿no? Porque si nos fijamos aquí, el All Country World Index con una volatilidad del 15% nos está dando más o menos un retorno del 10 y pico, ¿no? Por aquí. Y si invirtiéramos el 100% en el Fidelity, pues sí, tendríamos un retorno anualizado un pelín superior, ¿no? De más o menos el 12, pero una volatilidad del 18, ¿vale? Sin embargo, si combinamos ambos, tenemos menor volatilidad que invirtiendo solo en el MSCI o el Country World Index, pero mayor retorno, ¿no? Que es lo que nos muestra este gráfico. Entonces, existe una sinergia positiva a histórico, siempre cabe mencionar, de tener ambos en cartera. Y en cuanto a comisiones, pues digamos que este fondo no es un fondo barato, ¿vale? Aquí se está cobrando pues una comisión de gestión del 1,5, que esta es comisión fija, pase lo que pase se va a cobrar un 1,5 de los activos bajo gestión. Y luego tiene una comisión de éxito, que esto es sobre resultados, ¿vale? Si el fondo gana un 10%, te hace ganar a ti un 10%, ellos se quedan un 20%, que sería pues un 2%. O sea, si el fondo sube un 10, te cobrarían un 1,5, ¿vale? Más un 2%, lo que sería un 3,5%. Pero bueno, habrías ganado dinero, ¿vale? Entonces todo el mundo está contento. El tema es si, contando estas comisiones, lo hace mejor que a lo mejor el índice de referencia, ¿vale? Que en este caso ha habido periodos que sí, periodos que no. Y luego, bueno, los gastos corrientes, esto incluye gastos de transacción. La comisión de reembolso de suscripción no suele aplicar, eso depende mucho de la plataforma en la que estés comprando el fondo, ¿no? Porque estas comisiones se las suele quedar el intermediario financiero, el que conecta al cliente con el fondo, ¿vale?
Y suelen ser los umbrales máximos. O sea, si tú ya empiezas con una comisión de suscripción del 5%, pues ya empiezas negativo un 5, lo cual es una barbaridad si invertís 100.000 euros, ¿no? Ya estaréis pagando 5.000 de entrada. O sea, eso es una barbaridad. Cosa que si lo hacéis a través de MyInvestor, por ejemplo, no os pasaría, ¿no? Y eso, o sea, el cómo invertir, pues lo podéis hacer a través de MyInvestor. Si no tenéis cuenta, obtenéis 20 euros gratuitos si os registráis con mi código, que es PK23T. Y bueno, si tenéis cualquier duda o no sabéis cómo comprar este fondo, podéis escanear el código QR y os resuelvo vuestras dudas. También mencionar que este fondo tiene varias clases de acciones y bueno, podéis buscar por la cual la sea más barata o etcétera, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido. Agradezco comentarios, likes, suscripciones y como siempre, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.